Querido Dios, Padre eterno, venimos en esta mañana, Señor, necesitados, Señor, de ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine, Señor, nuestro corazón y que nuestra mente, Señor, sea renovada. Ayúdanos a ser esos cristianos que dice tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que tu Santo Espíritu toque, Señor, a cada uno de los oyentes que han podido venir hasta este lugar. Amén. Amén. Tomen asiento. Estamos hablando, amados hermanos, sobre la serie del reino de los cielos. Y decíamos en realidad que es importante conocer como cristianos a dónde vamos. Y siempre expusimos nosotros como ejemplo una brújula que siempre anda en un barco y a través de esa brújula pues los capitanes llegan al puerto. Dios ha dejado de la misma manera la palabra santa de Dios para poder instruirnos y poder llegar, amados hermanos, a ese puerto precioso que es el cielo. Así que estamos nosotros estudiando el reino de los cielos y dentro del reino de los cielos vamos ya por la 11ª conferencia y necesitamos, amados hermanos, que se despreocupen de todas las cosas para poder entender lo que dice el Espíritu Santo en esta mañana. Amén. Bien, vimos nosotros en realidad cómo el apóstol Pablo habla de cómo sobreedificar sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo que fundó las iglesias, cómo realizó, pues dejó un perito y arquitecto que se llama apóstol Pablo. Y él pues en realidad enseña a cada uno de nosotros que somos también esos colaboradores, somos también esos hijos de Dios que tenemos que seguir con el reino aquí en la tierra. Entonces dice, mire cada uno de ustedes cómo trabajan, ya sea, dice, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, que es paja, hojarasca. Entonces nos da 6 materiales. De los 6 materiales nosotros ya estudiamos 3. El oro, la plata, las piedras preciosas. Decíamos que esos materiales no se queman cuando van realmente al fuego, sino que sirve para hacerse una joya o hacer algo precioso. Y dentro de todos ellos, pues nombramos a muchos de los siervos que son llamados como piedras preciosas. Muchos de ellos, amados hermanos, vemos en el Antiguo Testamento al mismo sacerdote que está puesto, un efod está puesto colgado, una tabla de 12 piedras que representa las tribus de Israel. Entonces, en el libro de Apocalipsis comenzamos a ver, amados hermanos, de las mismas piedras las cuales trabajaron aquí en la tierra. Bien, y ahora vamos a ver un material, 3 materiales. No voy a avanzar los 2, voy a hablar solamente de un material, que ese material se llama la madera. La madera siempre está representada, amados hermanos, con el ser humano. Entonces, nosotros acabamos de leer algo muy importante, cómo nuestro Señor Jesucristo en realidad da ejemplos. ¿Sí? Hay significados dentro de la Biblia donde debemos estudiarlos y debemos comprenderlos. Está hablando de madera, está hablando de árbol. Un árbol que si no da fruto, ¿qué hay que hacerlo? Cortarle, dice. Y más abajo está hablando de nosotros como seres humanos. Que si no damos frutos, que si no estamos en la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Seremos cortados. En otras palabras, sabemos a dónde vamos. Gloria a Dios. Hay 2 versículos bíblicos que nuestro Señor Jesucristo compara la madera con la persona. Como vimos aquí, vamos a repetirlo, el 33 hasta el 35. O haced el árbol dice bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol.
Y miren cómo reacciona nuestro Señor Jesucristo y va hablando, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, todo lo que tienes guardado, envidia, iras y todo, cuando ya está lleno y se asoma esa persona, sueltas todo. La abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, es muy claro, amados hermanos, lo que la palabra santa de Dios nos está haciendo entender. Pero vamos a ver otro versículo para que ustedes puedan entender. Lucas capítulo 3, 9, 14. El libro de Lucas capítulo 3, 9 al 14. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Sí se dan cuenta, amados hermanos, cómo va poniendo en orden nuestro Señor Jesucristo a las personas? Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba, dice, en expectativa, preguntándose todo de sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hace ver, amados hermanos, todo esto? En realidad, nuestras vidas se componen de estudios, se componen de tantas situaciones, pero siempre dejamos nosotros al lado la palabra santa de Dios. Pensamos que a través de nuestras fuerzas, pensamos que a través de nuestro conocimiento vamos a lograr absolutamente todos los objetivos. En el mundo logras. En el mundo puedes ser realmente un ingeniero, puedes llegar a hacer todo eso. Pero asimismo, como ingeniero y grande que eres ignorante en la palabra santa de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, miren, está hablando de publicanos, está hablando de personas que están en alto nivel, está hablando de ¿qué más? De soldados. Está hablando de policías, que hagan por favor bien su trabajo, que no roben, que no cobren por la licencia, mal estacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, miren la clase de vida que debemos tener nosotros como llamados los cristianos. Entonces, el Espíritu Santo va tocando nuestros corazones y vamos renovando nuestra mente, vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Eso es ser cristiano. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces decíamos que la palabra, hay una simbología dentro de ella. Para que nosotros podamos comprender un poquito más allá, veamos Primera de Pedro 1, 24, 25. Primera de Pedro 1, 24, 25. Miren cómo Pedro también habla en este sentido. Vemos que Jesús se refería en todo ámbito a los árboles. Y Pedro también habla. Miren, porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces imagínense, la Biblia tiene muchos secretos. Hay tipologías, amados hermanos, hay que estudiar mucho en realidad para poder entender lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Entonces, como estamos viendo nosotros este término
de madera que representa al hombre. Ahora yo voy entendiendo, amados hermanos, bíblicamente lo que va representando y lo que tú estás haciendo y cómo estás edificando la iglesia. Si tú, en realidad, como ya vimos los tres grados, primero oro, piedra oro sería plata y piedras preciosas. Ya dijimos, ¿tú estás edificando la iglesia de esa manera? O tal vez de estas tres maneras que vamos a hablar. No hace falta que yo te diga. El Espíritu Santo te va redarguyendo y tú ya te das cuenta. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bien. La madera, dice, también representa a hombres haciendo la obra con su capacidad, con su intelecto, con su filosofía y con su cultura. Siempre vemos nosotros, amados hermanos pastores, vemos líderes, vemos iglesias que siempre están con su intelecto, están, amados hermanos, a través de su cultura, a través de las cosas del hombre, a través de estas cosas de esta tierra. Pero no lo hacen ni ejercen, amados hermanos, como dice las Escrituras, como el manual de vida que tenemos nosotros. Cuando yo compro un carro, amados hermanos, nuevo, y ahora como vienen esos carros modernos, yo necesito tener un manual de ese carro, porque no sé cómo manejar, no sé cómo está el motor. Amén. A lo menos esos automáticos me quedo botado y no sé ni qué hacer. Entonces yo necesito un manual para más o menos saber qué estoy manejando, qué estoy haciendo. Pues así necesitamos en la iglesia la palabra santa de Dios para saber qué estamos haciendo, cómo estamos ejerciendo la palabra santa de Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer 16 al 20. Veamos, por favor. Primera de Corintios 3, 16 al 20. Dice las Escrituras: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. ¿Qué dice? Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son. Entonces siempre encontramos nosotros personas que creen ser sabias, creen conocerlo absolutamente todo. Cuando se acercan en realidad a la casa del Señor piensan que pueden desarrollar, pero las cosas grandes, pueden hacer cosas, amados hermanos, que el pastor no lo hizo, etcétera, etcétera. Iglesias contratan a clase de estas personas, pastores, donde tienen bastante gente y dicen: yo tengo ese don de la unción, yo voy a traer, y lógicamente el pastor tiene que pagarle a él para poder traerle acá y para que él dé. Y vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que eso es un trabajo hecho de madera, un trabajo que no vale, que se están sacrificando, están perdiendo el tiempo, a la final al cabo, amados hermanos del Señor, los toman en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a estudiarlo y decirlo bíblicamente. Salmo 33, 10, 11. Salmo 33, 10, 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Por favor, tomen muy en cuenta este versículo bíblico porque vamos a hablar sobre esto. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces podemos darnos cuenta, amados hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios habla
Dios corrige a los sabios. Pero aquí también tenemos una aportación del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, 14. En 1 Corintios 2, 14, el apóstol Pablo nos dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, amados hermanos, es un hombre que no está vinculado con el Espíritu Santo. Es un hombre o una persona que está en el mundo todavía, que agarra las cosas del mundo y que vive como el mundo quiere. Entonces dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, por eso nos llaman locos. Solo en la iglesia viven, solo ahí están. ¿Qué parece? Entonces, y no las pueden entender porque se han de discernir. ¿Qué dice? Espiritualmente. No, amados hermanos, con tu forma de estudios, sino todo eso va algo fuera de este lugar. Espiritual. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, hasta ahí nomás vamos a ver. Bien. Podemos nosotros, amados hermanos, encontrar muchos ejemplos en la palabra santa de Dios, y eso es lo que yo voy a exponer en esta mañana para poder entender con claridad, amados hermanos, de personas que en realidad ejercen, líderes, trabajan en una manera de madera, con su intelecto, con su forma de ser, con su forma de proceder, con lo que agarraron en este mundo, quieren implementar en la iglesia. Y están equivocados, totalmente equivocados. Amén. Bien. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 5, 33, 39, nos habla de un hombre llamado Gamaliel. Todos conocemos, amados hermanos, que este hombre fue famoso en el tiempo de los discípulos. Gamaliel fue uno de los entendidos, uno de los doctores máximos de ese tiempo. Y pues este hombre, amados hermanos, fue convertido realmente a Cristo. Él estaba juntamente con los discípulos. Y recordemos que los discípulos, Pedro, querían quemarles, querían matarles absolutamente a ellos. Entonces vemos que hay aquí en leamos por favor, 5, 33 al 39. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio ¿qué dice? Fariseo. Los fariseos, amados hermanos, estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, o sea, otro predicador que decía que era grande y que era bueno y la gente le seguía. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Miren cómo la sabiduría comienza en este hombre a hacerles entender a los famosos, a los que estaban conectados con Dios, a los sacerdotes, a los celotes, a todos ellos que conocen la ley. Este doctor les da una introducción porque querían matar. Él pone un freno ahí, haciéndoles entender de que vienen personas, amados hermanos, llamados pastores, de que vienen personas, hombres que adoran a Dios, en realidad mueren y ahí se acabó la obra. Entonces quiere decir, eso no es la obra de Dios. Amén. Dice, después de esto se levantó Judas del Galileo en los días del censo, o sea, otro más,
y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, ¿qué dice? Y todos los que le obedecían fueron dispersos. O sea, había esto ya. Estos ejemplos habían, amados hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles. Habían seguidores, habían personas que se levantaban, que se decían ser seguidores de Cristo, que se hacían ser seguidores de Dios, etcétera, etcétera. Pero Gamaliel les hace ver y nos hace ver a nosotros, amados hermanos, que no iban, si la persona moría, prácticamente no iban más allá. Ahí quedaba la secta. Amén. Bien. Mas si es de Dios, que dice, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusiesen, que les pusieron en libertad. Entonces, está muy claro. Dentro de este ejemplo, ahí mismo vemos dos. Amados hermanos, los que no son realmente personas llamadas por Cristo, se destruyen absolutamente. Y nosotros también vemos el otro contexto donde vemos a los sacerdotes que sí son llamados por Dios, los sacerdotes que están vinculados en la obra de Dios, pero ¿qué están haciendo, amados hermanos? Persiguiendo realmente a los siervos, persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Es más, le mataron a Jesucristo. Entonces, todo ese trabajo que vienen haciendo los levitas, que vinieron haciendo todos ellos, ya murieron y siguen a la posta, siguen, amados hermanos, cogiendo todo hasta el tiempo de Jesús. Vemos que hicieron un trabajo, ¿qué? De madera. ¿Un trabajo de qué? En vano. Caminaron, amados hermanos, de una manera errada. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? ¿Cómo nos hace entender, amados hermanos? Bien. No solo encontramos ese tipo de ejemplos, vemos muchos ejemplos hoy, en la actualidad, de la misma manera. No voy a hablar de religiones, pero algo tengo que nombrar. Años y todo, amados hermanos, donde se levantaron, donde duran 300, 400 años. Todavía siguen las religiones, testigos de Jehová, mormones, budas, musulmanes y todos ellos. Todavía siguen con esas religiones. Todavía siguen, amados hermanos, con ese, digámosle así, como que son sensatos en todo lo que siguieron en la antigüedad. Pero no es. Ellos están trabajando en madera. Ellos a la realidad, amados hermanos, como dicen las Escrituras, no serán tomados en cuenta. Porque las cosas vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser como esas piedras preciosas, como oro, como plata y como piedras preciosas. Amén. Entonces, ¿de qué manera tú trabajas en la iglesia? ¿Te sacrificas? Y no consigues nada. Más pobre. Etcétera, etcétera, sin trabajo y todo. Porque estás trabajando en tu intelecto, estás trabajando en tus fuerzas. Estás trayendo las cosas del mundo acá a la iglesia. Acá la iglesia son cosas espirituales. Cosas que nos van a servir, amados hermanos, adelante. Por ejemplo, la fe. Decimos muchos que tenemos fe, pero sí es un poco medio complicado hablar en ese aspecto. Bien. Hay sectas que tienen, amados hermanos, como dije, 300, 400 años, que persisten en trabajar como madera. Pero algún momento se terminará, porque así dice la Biblia. No lo digo yo. Algún momento se va a terminar. Veamos un ejemplo grande con David. Primera de Crónicas, capítulo 13, 1 hasta el 7 vamos a leer. Primera de Crónicas 13, 1
al 7. Entonces David dice, tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los, ¿qué decía Salmos? Bueno, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Seor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trabajasen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaam, a Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es, miren en versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, subrayen ese carro, nuevo, y Usa y Ahío, ¿qué dice? Guiaban el carro. Este es el otro ejemplo que deberíamos nosotros acoger. David, un siervo de Dios, pero miramos una falencia en él. Consulta ¿a quién? Al pueblo para traer, amados hermanos, el arca. Consulta al ejército. Consulta a todos. Pero se olvida de consultar al principal. ¿A quién? A Dios. Pero, amados hermanos, no solamente tenía que consultar, tenía que leer, porque ya estaba puesto, amados hermanos, todo eso. Y él sabía perfectamente bien que no tenía que llevar ningún carro ni nada, tenía que llevar sacerdotes y ponerse al hombro. Esa era la ley. Y no poner carros con llantas ni nada de esos, y tampoco animales. El arca del pacto se lo lleva con puros sacerdotes. Yo no puedo, amados hermanos, llevar la iglesia con animales. Yo no puedo hacer cosas dentro del ámbito espiritual con animales. Yo tengo que hacer, amados hermanos, con personas, como oro, con plata, con piedras preciosas. Oro significa bien cimentados en Cristo, bien puestos, hombres correctos, hombres de justicia, mujeres de igual manera, hombres que son sacerdotes en su casa, hombres que son sacerdotes, amados hermanos, aquí en la casa del Señor. ¿Para qué? Para poder levantar el arca de Dios. Entonces no entendía, amados hermanos, David. No comprendía. Lo primero que fue es a ver a los de las autoridades. Amados hermanos, las autoridades ni temen de Dios. Lo que suben es a ver realmente qué hay para ellos. Quitar al pueblo para llevarse ellos. Poner a la familia, en toda la familia ahí. Distribuirse, amados hermanos, todo el país. Pero vemos también que trae, amados hermanos, ¿a quién? A los soldados, a los militares, a los generales, les pone en sillas ahí para poder preguntarles, a ver, ¿cómo vamos a traer el arca? Y por ahí dicen, traigamos en un carro nuevo. Y vemos como que en realidad, amados hermanos, se inventa David, o se inventaron ellos el traer un carro nuevo para poder traer el arca del pacto. Pero vamos a ver que ese invento no era nuevo, ese invento ya estaba atrás. Primera de Samuel, capítulo 6, 1, 7, vamos abriendo por favor. Primera de Samuel, capítulo 6, 1 al 7. Entonces todos esos viejos rudimentos, todas esas cosas del mundo, amados hermanos, queremos traer a la iglesia.
queremos hacer partícipe de la iglesia. Y por eso el Señor no bendice. Por eso no encontramos, amados hermanos, que gente se sane. Por eso no hay, amados hermanos, profetas. No hay absolutamente nada. No hay diáconos, no hay quien pueda servir. Porque no se entiende la palabra santa de Dios. Rudimentos de fuera, dejen fuera. Pero las cosas celestiales, amados hermanos, revistámonos de poder del Espíritu de Dios. Entonces miremos 1 Samuel 6:1-7, dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, ¿a quiénes es que llamaron ellos? A los sacerdotes o sea, de los Baales, de los dioses paganos, ellos llaman. Entonces miren, ¿por qué llaman? Si nosotros retrocedemos a estudiar el capítulo, nos encontramos que el arca del pacto, donde ellos se llevaron, pensaron que porque era oro, pensaron porque era mucho dinero, era la reliquia más grande que tenían ellos. Pero no sabían, amados hermanos, que el arca del pacto, el pacto es la representación de Dios aquí en la tierra. Y comenzó a poner tumores, a poner tantas pestes y tantas situaciones que moría la gente. Entonces estos filisteos asustados decían: no, qué miedo tener esta arca de pactos, hagamos algo. Entonces, ¿qué hacemos para mandarle? Porque no vale mandarle simplemente así al arca del pacto. Mandémosle de otra manera, hagamos realmente cosas de oro para poder mandar, para que no se enoje tanto el Señor, pero no Señor de ellos, sino, amados hermanos, nuestro Dios. Miremos, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Entonces ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviáis vacía. O sea, que no manden vacía, sino pagadla. Pagadle, dice, la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación le pagaremos? Ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos: 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a nuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores. ¿Se dan cuenta que el pueblo filisteo estaba lleno de tumores? Entonces dice: y vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora, miren, ¿de dónde sale el carro? ¿De dónde sale el carro? Bueno, 7. Haced, dice, pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces yo puedo darme cuenta, en realidad, de cómo siendo siervos de Dios podemos fallar. De cómo siendo siervos, amados hermanos, por no entender las Escrituras, y esa es falencia de muchos, lo digo con mucho respeto, de pastores. Hay mucha falencia, amados hermanos, en la palabra santa de Dios, y traen cosas del mundo a la iglesia. Amén. Amén. Entonces no podemos hacer eso. No hay cómo. Por eso no hay crecimiento. Y si hay crecimiento debemos verlo porque lo hay. ¿Será de Dios? ¿Cómo será? Bien. Esto fue inventado, dice, por los filisteos. Y nos dice la palabra que había en esas reuniones brujos, sacerdotes de Baales. Pues lógicamente, amados hermanos, no tiene nada que ver con Dios. Está hablando del mundo.
Amén. Bien, después de ser azotados por Jehová con tumores, con ratones, plagas, nos recuerda esto, amados hermanos, como dice ahí mismo las Escrituras, lo que pasó con el pueblo de Israel, con Faraón. ¿Qué hizo el Señor para que pueda soltar, amados hermanos, a su pueblo? Puso 10 plagas. Entonces, el faraón necio no quería mandar al pueblo. Él no quería. Y el Señor mandaba plaga tras plaga, 10 plagas, para que suelte. Y por último sabemos que mató a los primogénitos. Y murió el hijo, en realidad, de este faraón, primero. Entonces miremos que las cosas con Dios son certeras. Dios es grande, misericordioso, lento para la ira. Pero, amados hermanos, Dios es celoso. Dios es fuerte. Y necesita realmente personas para poder levantar la obra. Por eso nosotros tenemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que habla todo esto. Por eso ellos hicieron lo que hicieron. Por eso tenemos la palabra santa de Dios. Para poder hacerlo, para poder vivirlo. Amén. Entonces David no se inventó el carro nuevo. El carro nuevo ya estaba inventado. ¿Por quién? Por el mundo. Y trajeron a la iglesia. Trajeron al campamento de Israel para poder, amados hermanos, retirarlo al campamento de Israel, perdón. Pero Dios no permitió. Sabemos la historia. ¿Qué pasó? Usa murió ahí en el intento. Entonces, como David estaba ahí abrumado, decía, ¿qué pasó, Señor? Pero si queremos llevarte a Israel, queremos que el arca esté con nosotros, con tu pueblo. Pero no entendía, amados hermanos. No comprendía absolutamente las cosas. ¿Ahora tú vas comprendiendo? ¿Vas comprendiendo? El Espíritu Santo yo sé que te está hablando. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? ¿De qué manera le sirves tú al Señor? ¿Como madera? Estamos equivocados. Muy equivocados. Bueno. Gloria a Dios. Muchos creen, amados hermanos, que tienen revelación. Y solamente es una copia realmente lo que había antes en el mundo. Puedo hablar de muchas religiones, pero mejor quedemos ahí en paz. Todo es copia tras copia, tras copia, tras copia. No hay revelaciones, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no hay esos sacerdotes. Porque no hay esas personas, esos pastores que buscan realmente al Señor. Necesitamos la revelación, necesitamos que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo se manifieste en ustedes, porque ustedes va a crecer, va a haber el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Entonces, no podemos traer el mundo a la iglesia. Sus métodos, la música rock, las bachatas, los pasillos. Algunos dirán, ay pastor, pero están alabándole al Señor. Amados hermanos, la música de Julio Jaramillo, quitan la letra y ponen la letra de Dios. Con los mismos rasgados, con los mismos punteados. Eso no es adoración, amados hermanos. Eso es alguien que está trabajando como madera. Un levita que quiere pararse, amados hermanos, pero no puede porque hace las cosas trayendo, realmente alimentando de las cosas del mundo para acá. Yo recuerdo que había una denuncia sobre Jesús Adrián Romero. Hay una canción muy bonita, no recuerdo el nombre, pero hay una canción muy bonita que nosotros cantábamos, amados hermanos, y después le denunciaron porque todo lo que es el tono, todo eso, era de una canción en inglés. Y cambiaron simplemente unas pequeñas notas y se escuchaba una maravilla. Y se escucha.
Y eso se canta, amados hermanos, en la iglesia. ¿Qué les parece? Y eso pones a todo volumen en la casa. Carros nuevos, cosas nuevas. Que si tú no tienes intelecto espiritual, o sea, en la palabra santa de Dios, estamos perdidos, amados hermanos. Traemos esas cosas viejas de acá. Cuando somos levitas, cuando nosotros tocamos, amados hermanos, tenemos que verificar realmente qué canción vamos a cantar, qué música vamos a tocar. Y muchas de las veces, amados hermanos, tocamos nosotros música muy vieja. Porque aquellos hombres que escribieron, lo hicieron con todo el corazón para Dios. Pusieron notas, amados hermanos, para Dios. Fueron guiados realmente por el Espíritu Santo. Y cuando seguimos nosotros cantando esas canciones, amados hermanos, nos conmueve y nos salen lágrimas. Y le adoramos al Señor. Pero ustedes han notado algo extraño, amados hermanos, que cuando se canta canciones de este tiempo, simplemente cantamos como haber cantado reunidos en casa. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Es porque son carros nuevos, es porque hay una mezcla, hay una mezcolanza de todas las cosas. La música recogida del mundo, la letra, amados hermanos, media inventada, sacada al apuro. ¿Por qué? Porque vemos cantantes en realidad que están viviendo solamente de la música. Como ven que la iglesia cristiana ha prosperado y la iglesia cristiana tiene miles de seguidores de Cristo, entonces lógicamente tienen que sacar música y tienen que vender. Y ahí sí rapidito ellos dicen y sacan realmente un mensaje de que no puedes quemar los CDs, porque la Biblia dice que estás robando, eso es mío. Ahí sí sacan, amados hermanos. Nos hace falta un poco más de discernimiento para ver las cosas del Señor. Porque si yo soy siervo de Dios, amados hermanos, en realidad, la música, si me tocó el Espíritu Santo, no es mío, pues es de Él. ¿O es mío? Es de Él. Es de Dios, es para Él. Y si a través mío, amados hermanos, de este vaso yo puedo dar la música, y a través de eso, amados hermanos, pueden cantar miles y millones de personas, gloria a Dios. Ya me exaltó el Señor, pero lo que yo busco, ¿de qué es? Kushki. Busco dinero. Dinero. Y me invitan a una iglesia, me invitan a otra iglesia y necesito dinero. Voy allá, ¿por cuánto? Por unos $5,000. Pero consígueme unas 4 iglesias más. Pero no tienen esas iglesias para pagar. No importa, aunque sea que me den $1,000. Y así van visitando 10 iglesias y sumen la cantidad que se van llevando. Sí nos hace falta un poco despertar. Nos hace falta un poco comprender que esos carros nuevos, amados hermanos, hay en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hay hombres también que están trabajando con madera. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. No me quiero meter en lo que es religión, pero solamente una más. El catolicismo romano, amados hermanos, yo les pregunto, ¿de dónde viene? Cuando tú haces un estudio profundo, te vas dando cuenta que vienen de los persas, Babilonia, ¿qué más? Grecia, Roma. Y estudien esos países, estudien todo ello en la antigüedad. Se van a dar cuenta, amados hermanos, pura herejía. Y por eso son como son, herejes. Amados hermanos, se inventan doctrinas, se inventan tantas cosas. Salen ahora los apologetas, salen y defienden la doctrina. Defienden a capa y espada. Arduo trabajo que hacen ellos, amados hermanos, de madera. De madera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 44, 23. Vamos al libro de Ezequiel 44,
23. Entonces su nombre no era nuevo, amados hermanos, Iglesia Católica. No era nuevo, eso ya estaba desde antes, puesto por si acaso. Ezequiel capítulo 44, 23. Perdón. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Si en una iglesia no hay discipulado, si en una iglesia no hay absolutamente nada de enseñanzas, ¿cómo puede estar el pueblo limpio? ¿De qué manera el pueblo está limpio? No está limpio, amados hermanos. Siempre viene con sus atuendos acá a la iglesia. Siempre viene trayendo cargado su mochila del mundo acá. Pero cuando tú estás en discipulado, cuando tú vas entendiendo todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos puso, ya no hay mochila, ya no hay nada. Tú comienzas a ser ese sacerdote. Tú comienzas en realidad a tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a seguirle en pos, a seguir lo que Él realmente quiso que hagamos. Ir y predicar a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, qué maravilloso, amados hermanos, ver en una iglesia donde varones se levantan, hermanos, y comienzan a bautizar, comienzan a predicar. No solamente como pastor, un pastor, mi persona. Deberíamos levantar en este lugar pastores. Deberíamos levantar un liderazgo, amados hermanos. Deberíamos levantar en este lugar diáconas, diaconisas, diáconos, levitas. Pero todas las cosas van, amados hermanos, sumergidas en las Escrituras, no bajo la psicología de un hombre, no bajo la inteligencia de un hombre, no, sino bajo la ley de Jehová, de Yahweh. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Miren Oseas 4:6, a pesar que sabemos de memoria eso, pero abran Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te, ¿qué dice? Del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Es que no solamente, amados hermanos, es de uno, sino de nuestros hijos. Porque muchas veces tú quieres servir como sacerdote y sirves como madera. ¿Y hace cuánto el Señor ya te hizo a un lado? Y no solamente hace cuánto te hizo a un lado a ti, sino también a tus hijos. Por favor, entendamos, amados hermanos, que la iglesia no es un juego, no es una religión, no es un lugar donde yo vengo y simplemente a escuchar y se acabó. Amados hermanos, la iglesia es para poder seguir todo el contexto de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ser esos hombres de bien, ser esos sacerdotes. Llevar, amados hermanos, la palabra en nuestro ser, pero vivirlo. Amén. Esa es la razón que dijo nuestro Señor Jesucristo, que habrá doctrinas nuevas. No solamente hay carros nuevos, hay doctrinas nuevas, amados hermanos. Nosotros nos podemos dar cuenta de que muchos predican sobre la prosperidad. Diezma, diezma y verás que vas a ser próspero. Y total que está muriéndose de hambre el pobre. Hay principios, amados hermanos, para poder diezmar. Hay principios para poder dar alguna cosa. Lo principal para yo dar algo realmente en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo dice que te pongas a cuenta realmente con tu enemigo. De lo contrario, de nada sirve. Puedes dejar $1,000,000, puedes hacer lo que tú puedes hacer, pero no está el Señor. ¿Se dan cuenta que es lo mismo?
madera. Amén. Entonces miren de qué manera se lleva el arca del pacto. Se lleva con santidad. Para ser uno un levita, para ser un sacerdote, amados hermanos, tiene que ser santo. Para ser un levita tiene que ser santo. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y es el pueblo de Dios debe entender. Solamente así crece la iglesia. Si no hay esa santidad, amados hermanos, no va a crecer absolutamente nada. Amén. Amén. Bien. A Jesucristo lo mataron. ¿Quiénes fueron los que le mataron? Los mismos sacerdotes. Los mismos, amados hermanos, que predican de Dios. Veamos por favor Mateo 27:20. Sabían ellos que vendrían, amados hermanos, del Cristo. Estaban esperando que venga el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, nadie les reconoció. ¿Por qué? Porque trabajaron todo el tiempo en madera. Porque eran, amados hermanos, pensando solamente en sus cosas del mundo. ¿Y qué hicieron? Le mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y a Jesús fuese. Qué tremendo. Yo me doy cuenta, amados hermanos, de qué manera fallan hombres de Dios, hombres que están puestos, hombres que son elegidos, van en contra de Dios y matan. Cuando la ley de Jehová dice, amados hermanos, que no matemos, en el libro de Éxodo capítulo 20 habla los 10 mandamientos y uno de ellos, no matarás. Pero la Iglesia Católica, ¿qué hizo, amados hermanos? En el nombre de Dios mató a millones de personas. Carros nuevos. Entonces no podemos meter en la iglesia todas esas cosas. No podemos mezclar, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien. Veamos por un ejemplo en Lucas capítulo 5, 4, 6. Lucas nos especifica qué pasó con Pedro. Para las personas que siempre se creen sabias, se creen grandes, se creen que todo lo pueden, pero sin Cristo. Creen que bajo sus estudios pueden hacer todo. Para ellos esto. Lucas. El doctor Luquitas se perdió. Lucas 5, 4, 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Quién era Simón? Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado y nada hemos pescado. Miren, punto, coma. Mas en tu palabra echaré la red. Hay hombres, amados hermanos, que viven de esa naturaleza. Falta fe. Piensan que por sus estudios, por sus estrategias, por situaciones, amados hermanos, lo tienen todo. Tienen comprado el mundo entero. Simón dice que salió en la noche y no agarró un pez, un pescadito, no había que comer. Y nosotros vemos en otro libro que Jesucristo en la orilla le ve y le dice, ¿pescaste algo para comer, Simón? Y le dice, no, Señor, nada hay. Y el Señor le dice, tira la red al otro lado.
¿Qué quiere decir eso? Cambia tu forma de vivir. Cambia tu forma, tus argumentos, absolutamente tus cosas del mundo. Cambia el ámbito espiritual. Sigue a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo te imparte todas las cosas. El Espíritu Santo, amados hermanos, te da ese discernimiento, ese poder, la fe. Todos creen que tienen fe, amados hermanos. Si comenzamos a ver el libro de 1 Corintios, nos damos cuenta que es un don que regala Dios. Y pediste ese don. Lo tienes ese don. Si no tienes ese don, entonces ¿cómo crees en Jesucristo? Mi pregunta. ¿Cómo creemos en Él? ¿Cómo creemos, amados hermanos, que las cosas van a venir? No, pero pastor, yo sí tengo mi casa bien formada, tengo todo formado. Pero tu vida es un desastre. Las cosas, amados hermanos, tenemos que hacer bajo los cimientos de Cristo. Por eso dice, con los fundamentos, dice que nosotros vamos a trabajar con esta clase de 6 materiales. ¿Cómo estás trabajando? Entonces, en realidad, el problema no solamente es para la iglesia. El problema se viene en la familia. Porque encontramos, amados hermanos, las cosas chuecas en la familia también. Pero si hay esa situación, entonces dediquemos a honrar a Dios. Algo nos falta, amados hermanos, para poder centrarnos y para poder estar bajo la presencia de Él. ¿Será que estamos con los rudimentos del mundo aquí y por eso Dios no nos escucha? ¿Será que estamos con los carros nuevos aquí, Señor, por eso tú no me escuchas? Entonces dícele a Dios, hazme ver, Señor. Hazme ver qué es lo que me está estorbando para poder yo estar, Señor Jesús, seguro y hacer las cosas bien. Yo les decía a ustedes, amados hermanos, sin ofender. Alguien me decía, pero pastor, yo estoy desanimado porque no crece la iglesia. Y solamente me reí. Como que yo tengo que ser mágico y mago para poder traer a la gente. Cuando ustedes son los que tienen que predicar. Porque están aprendiendo o no están aprendiendo. Con mi esposa pasamos mucho tiempo encerrados, amados hermanos, aprendiendo. Mucho tiempo, amados hermanos, estudiando. Para darles alimento fresco a ustedes. Para que ustedes, amados hermanos, puedan en realidad ser inyectados de todo eso y puedan compartir la palabra santa de Dios. No con esto estoy diciendo que yo me voy a guardar. No, amados hermanos, también nosotros predicamos. Pero todo esto es un conjunto donde nosotros debemos hacer la gloria, debemos hacer, amados hermanos, el trabajo que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Amén? Bien. Leamos, por favor, Salmos 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar ¿en quién? En el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en... No, más abajo. A ver, vamos de nuevo. Están dormidos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Qué tremendo, amados hermanos. Los salmos nos ayudan a recapacitar mucho. Nos ayudan, amados hermanos, a entender la palabra de Dios. No podemos confiar, amados hermanos, en los hombres. Maldito es el hombre que confía en él. Hombre. Confiemos, amados hermanos, en la palabra. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es la piedra angular absolutamente de todo. Amén. Amén. Nuestros esfuerzos están condenados totalmente al fracaso.
Tú tienes un problema hoy. Y tú quieres salir realmente a tu esfuerzo, a tu sabiduría, a tu locura. Estás equivocado. Lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos y buscar a Dios. Humillarnos. Humillarnos, amados hermanos. Ahí vamos a encontrar realmente al que estamos buscando. Y vas a ver que las cosas se vuelven tan fáciles. Vas a ver que las cosas de lo que para ti era totalmente negro, vas a ver que es algo muy simple. Porque Dios transforma tu mente. ¿Cuántos decimos gloria? Amén. Bien. El mensaje de Cristo. En 2 de Corintios vemos nosotros, en Juan 15, 4, 5. Juan 15, 4, 5. Vemos nosotros ahí un mensaje, amados hermanos, que habló nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo he entendido esto, amados hermanos. He comprendido, amados hermanos, de esto, que sin Cristo yo no soy nada. No sirvo para nada. Amén. El apóstol Pablo, amados hermanos, él desechó absolutamente todos los rudimentos del mundo. ¿Qué era que dijo él? Tanto tiempo, amados hermanos, de haber estudiado, de haber sacado un doctorado, de haber pasado, amados hermanos, con los mejores profesores. De nada me sirve, dijo. Porque cuando estamos en Cristo, amados hermanos, hay otra clase, hay otro estilo de vida, hay otra clase de entendimiento. Estamos hablando algo del cielo ya en nosotros, hermanos. Pero si tú sigues con los viejos rudimentos de esta tierra, no pasas de ser un mundano más. Y vas a morir como ellos. Hasta irás al mismo infierno. Pero si estamos juntamente con Cristo crucificados, si hacemos las cosas que Él dice, entonces Él nos tiene un regalo. ¿Cuántos les gustan los regalos? ¿Cuántos les gusta el regalo? A eso sí no. Cuando se habla de regalos, ahí sí. Amados hermanos, nos tiene a todos un regalo. ¿Y esa es la vida? ¿Vida? Eso es lo que estamos estudiando. Gloria a Dios. Amén. 2 de Corintios, vamos rápidamente. 2 de Corintios 12, 9, 10. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo le escuchamos hablar. ¿Verdad que nos inyecta? Nos inyecta poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y nuestro espíritu está sediento. Entonces es como que me inyecta algo y yo comienzo, amados hermanos, a caminar. Pero que no sea simplemente que tengas que inyectarte. Te inyectas, ¿cómo se llama esa vitamina? ¿Cómo? No saben ni el nombre de la vitamina. Dura una semana
Pasó la vitamina, se acabó. Y sigue otra vez el dolor. Y así sigues, otra vez inyectándote. Tu cuerpo está como arnero, tanta inyección. Pues, amados hermanos, si nosotros seguimos en realidad a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ay Señor, gracias. Estamos vitalizados, estamos con una vida, amados hermanos, formidable, una vida nueva. Amén. Por eso decíamos al principio, renovamos nuestra mente, renovamos nuestro corazón. Ya no somos esa vieja naturaleza, hoy somos hecha nueva, somos hijos de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Entonces, ahora que ya entendemos todo el contexto, amados hermanos, ya comprendimos de qué se trata la madera, cómo funciona la madera. Por eso el apóstol Pablo escribió algo en primera de Timoteo capítulo 3, 1-3. Entonces miren cuánto tiempo nos demoramos, casi 45 minutos hablando, amados hermanos, para poder llegar a este pedacito, para que ustedes puedan entender. Primera de Timoteo 3, 1-7. Ahí está. Palabra fiel dice, si alguno anhela obispado, no dice avispado, obispado dice, pastor. Si alguna anhela ser pastor, buena obra dice, desea. Pero es necesario, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de él. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo comienza a dar, en realidad, puntos claves para los que quieren ser sacerdotes. Ahora ya entiendo el contexto, ¿verdad? Ya comprendo, amados hermanos, que el arca del pacto no podían llevar como ellos querían. Ya comprendo, amados hermanos, que no puedo traer carros nuevos a la iglesia cuando soy sacerdote. Ya comprendo, amados hermanos, que como pastor yo tengo que dirigirme solo a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia y a la Biblia. Y el apóstol Pablo nos remata con todos estos requisitos. Entonces preguntamos, ¿cuántos tienen estos requisitos? ¿Cuántos tienen estos requisitos? Que no ha venido nadie. Amén. Tú quieres ser en realidad pastor. Ahí están los requisitos. Ahora ya conoces con profundidad. Mira, te repito. ¿Cómo estás trabajando en la iglesia? ¿Con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera? El Espíritu Santo habla, amados hermanos, a cada uno de nuestros corazones. ¿Se dieron cuenta? Ahora no terminamos solamente ahí. ¿Cuántos quieren ser diáconos? Ya no, pastor, ya no. Amados hermanos, arriésguense, porque los arriesgados estamos en Cristo. Amén. Los diáconos asimismo deben ser no mentirosos, honestos, sin doblez. Mañana voy, pastor, y nunca vino. A las 4 estoy, pastor, pero no me dijo de qué día. Amados hermanos, no dados mucho, no dice trópico, no dice whisky, dice no dado al
vino. Es decir, que puedes tomar por un dolor de barriga, como dice el apóstol Pablo, porque te sirven en la mesa, realmente después de unas carnes, puedes tomar un vino. Dice ahí, no codicioso de ganancias, deshonestas. Porque hay diáconos, amados hermanos, no, dando gracias a Dios, no aquí. Pero yo sí tengo un testimonio de otra iglesia, que no quiero decir el nombre, donde cuentan los diezmos, amados hermanos, cuenta uno, cuenta dos, y se llevan el billete más gordo y dejan ahí los sueldos. ¡Qué vergüenza, amados hermanos! Y son diáconos. Bien, dice que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia. Y estos también sean, dice, sometidos, amados hermanos, ahí es lo que fallan todos. Estos sean sometidos a prueba. Alguien me reclamó y me dijo, pastor, pero a los diáconos, usted ya les puso a los diáconos. A ellos dígales. Hermanos, todavía no hay diáconos aquí. Yo veo que yo enseño y no aprenden. Los diáconos cuando son puestos tienen que venir acá a ser revestidos bajo la justicia de Dios. Los diáconos o las personas que están ayudando son puestas, amados hermanos, y están siendo puestos ¿a qué? A prueba. Y la prueba, amados hermanos, no es de este domingo al otro domingo, porque el próximo domingo ya no vienen. La prueba es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Yo me admiro, amados hermanos, de muchas iglesias como ponen, llegó un nuevo y a lo menos llega con dinero. Venga, sirva acá. A él tienen que someterse porque tiene dinero. Son corruptos. Amados hermanos, el diácono tiene que aprender. El diácono tiene que someterse a la autoridad. Y si no está sometido a la autoridad, viene a ser una madera. Ahora ya entiendo que es madera, ¿verdad? No se puede hacer absolutamente nada en iglesia, amados hermanos. Esas son nuestras oraciones. Esos son los ayunos. Ayer ayunamos, les contamos. Porque a través de ese ayuno, a través de la oración, aunque ustedes no crean, la iglesia se llena. ¿Por qué? Porque hay personas que están clamando. Porque hay personas que derraman su corazón a Dios. Y el Señor escucha. Entonces la persona que tú predicaste en algún momento, esa persona viene. ¿Por qué? Porque no es porque simplemente Él quiso, es porque el Señor lo trae. Porque ya es hora. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero no termina ahí. Les voy a dar el último versículo, para que puedan darse cuenta, amados hermanos, cómo funciona una iglesia. Veamos por favor Hechos 6:2. Y esto me llamaba mucho la atención a mí. Ya vemos nosotros del apóstol Pablo, amados hermanos, de qué manera comienza a llamar a los que quieren ser pastores. Y sabemos que tienen que ser pulcros, santos a través del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y miren lo que pasa aquí. Entonces los 12 convocaron, dice, a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice? De buen testimonio, no usureros, no ratas, no personas, amados hermanos, que están trabajando al contrario de la obra del Señor. Y dice, lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, y de sabiduría. ¿A quienes encarguemos de este? ¡Qué tremendo! ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta, amados hermanos? Que solamente para poder ellos servir las mesas se necesitaba esto. Solo para servir, no para dar la palabra santa de Dios, sino para servir necesitaban que sea decoroso, amados hermanos, sean con el poder llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que puedan ejercer una mesa. En otras palabras,
para dar de comer a los pobres. Los pobres entraban a la iglesia y 7 varones llenos del poder del Espíritu Santo, amados hermanos, cogían y alimentaban a todos ellos, diáconos. ¿Por qué dice todo esto, amados hermanos? Yo me pongo a pensar y siempre me he puesto esto a analizar. Nosotros como iglesia, con personería jurídica y con todo, podemos nosotros, amados hermanos, pedir autoridades, podemos hacer algo para poner algo, ayudar a los pobres, dar de comer, ¿verdad? Entonces yo no voy a venir, amados hermanos, a cocinar. Dice claramente que yo voy a enseñar. Entonces, para poder cocinar y para poder dar de comer a todos, amados hermanos, se necesitan unas personas honorables. ¿Por qué? Porque las cosas que van a venir de afuera, ya sea dinero, ya sea, amados hermanos, cosas de comer, alimentos, todo que viene en cantidad, los famosos diáconos se llevan a su casa y reparten a sus familiares y la iglesia vacía. Y los pobres que vienen para querer comer, no hay. Se les da un poco de yuca. Entonces no tienen que trabajar de esa manera, amados hermanos. Entonces debemos comprender a qué estamos sometidos. El Señor en realidad es el que nos mantiene, es el que nos da. Y muchas de las veces no funciona de esa manera por personas que están trabajando como madera. A veces son piedras de tropiezo dentro de un ministerio. Entonces necesitamos comprender esto y llevar a nuestro corazón, hacerlo con todo nuestro ser. Si yo quiero servirle a Dios, pídale de rodillas, amados hermanos, al Señor y dígale, Señor, yo quiero servirte, pero no puedo por mi trabajo, Señor. No puedo por esto, Señor. Y verás el Señor cómo te soluciona ese problema. A mí me solucionó hace más de 20 años. Me solucionó, amados hermanos, para poder yo estar en este lugar. De lo contrario, yo también dijera, no puedo por mi trabajo, no, vendrán el lunes, vendrán porque domingo vendo más. Yo también tengo negocio igual que ustedes, amados hermanos, y se vende muy bien el domingo, sí, ¿para qué también? Pero está cerrado. Prefiero estar aquí con mi Señor. Porque yo sé, amados hermanos, lo que no vendo hoy, he de vender de lunes a viernes. Porque confío en Él. Confío en Él porque Él es mi Padre. Él me da absolutamente todo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén.